Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos a estar analizando en principios básicos de electricidad algunos elementos que componen un sistema tanto de continua como de alterno, como lo vimos en el video anterior. Vamos a comenzar por una fuente de corriente continua. Esta fuente de corriente continua puede ser una batería de teléfono o de carro, pero vamos a empezar con lo más cotidiano. ¿Quién no ha visto una batería de carro? Bueno, todo el mundo, ¿verdad? Vamos también a estar analizando la diferencia en lo que es voltaje y corriente. Muchas personas a veces confunden lo que es voltaje y corriente. Y la diferencia estriba en que el voltaje es una variable que no cambia en el tiempo, o no debería cambiar en el tiempo. En un régimen normal no debería cambiar en el tiempo. Sin embargo, la corriente ya varía en el tiempo. Eso es según la carga que se le vaya anexando, y eso lo vamos a explicar también. Pero antes de eso hay formulitas que debemos de saber y vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar analizando esta fórmula. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Este es el símbolo de una fuente de corriente continua y este es el símbolo de una fuente, ¿verdad? De una resistencia como tal. Y vamos a explicar la fórmula. El voltaje, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencial que tenemos en el extremo de un elemento que nosotros podemos llamar resistencia, como es el caso de un bombillo. En el caso del carro, pues, usted tiene un bombillo acá, ¿verdad? Y tiene dos extremos. Y usted, me imagino que también ha visto los aparatos o los equipos de medición, ¿verdad? Ellos pueden medir voltaje y también pueden medir corriente, pero más que todo medimos es el voltaje o diferencia de potencial. ¿Ves? Voltaje o diferencia de potencial es lo mismo. Nosotros agarramos en los extremos y nosotros medimos acá y acá la diferencia de potencial que hay y podemos ver. En el carro, si nosotros tenemos una batería, ¿verdad? De 12 voltios, digamos que es de 12 voltios, en el lado positivo vemos por qué se llama diferencia de potencial, porque ¿qué potencial vemos en el negativo? 0. Y aquí vemos los 12 voltios. Por eso es que nosotros hablamos de diferencia de potencial entre uno está a 0 voltios y otro a 12 voltios, ¿verdad? Vamos a estar, ¿cómo nosotros entonces diferenciamos lo que es el voltaje y la corriente? ¿Por qué decimos que son diferentes? Eso nada más se puede analizar graficando. Vamos a poner una gráfica o un eje de coordenadas. Y vamos a trabajar en el primer cuadrante, un solo cuadrante. Vamos a poner lo que es un eje de coordenadas acá, ¿verdad? En el eje de las X, que comúnmente a veces conocemos, ¿qué colocamos? Mira, si tenemos una batería, vamos a colocar el tiempo, ¿verdad? Si usted ve una batería, normalmente siempre está presente el tiempo. Pues si el caso de una batería, usted ve, por ejemplo, ahorita hay baterías de 3.000 miliamperios o no sé, 4.000, 5.000, estamos hablando de ese, pero le ponen horas. O sea, quiere decir que si esa batería, ¿verdad? Suministra esa cantidad de corriente en una hora, bueno, en esa misma hora se acaba, ¿verdad? La fuerza o la potencia que puede tener esa batería, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tiempo es importante, ¿ves? Y aquí podemos graficar. Vamos a colocar primero, ¿qué variable vamos a colocar? El voltaje. Decimos que tenemos 12 voltios. Un aspecto que podemos ver aquí es que mientras que usted tiene el carro funcionando o apagado, cuando usted mida en los bornes de aquí de esta batería, usted va a tener 12 voltios en todo el tiempo. El carro prendió, condujo y usted va a medir y usted siempre va a observar estos 12 voltios en cualquier parte del tiempo. El carro está funcionando y arrancó, usted lo paró y el carro está encendido y midió a cualquier elemento del carro y usted va a medir 12 voltios. 12 voltios todo el tiempo. Entonces podemos decir de que el voltaje es una variable que no varía en el tiempo. La corriente, vamos a hablar de la corriente, que es importante acá y la diferencia que hay. Supongamos que usted encendió su carro, prendió su carro y en un régimen permanente, digamos que para alimentar ciertos elementos del carro, usted consume a lo mejor 10 amperios.
Un ejemplo cualquiera. Vamos a poner por acá que nosotros tenemos en la gráfica 10 amperios. No se los dije, pero la unidad de medida de la corriente, intensidad, es otro sinónimo. O amperaje, bueno, AMP. Eso es lo que se denota como amperaje. ¿Ves? Digamos que en régimen permanente estamos consumiendo 10 amperios. Bueno, y digamos que calentamos el carro y en esos 10 amperios, en ese instante de tiempo que empezamos a calentar nuestro vehículo, duramos 10 minutos, por ejemplo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro primer tiempo. Un tiempo 1 de 10 minutos. ¿Cómo lo graficamos? Una raya, ¿verdad? ¿Verdad? Continua hasta acá. Pero resulta que entonces arrancamos el vehículo, pero hace calor dentro del carro. Y entonces prendemos el aire acondicionado. Bueno, está haciendo calor y vamos a aclimatar un poco el ambiente del carro. Entonces, el aire acondicionado consume 5 amperios. Y entonces estamos hablando de que no son 10, sino son 15 amperios. Entonces colocamos en nuestra gráfica por acá 5 amperios más. Perdón. Si tenemos 10 y sumamos 5, entonces serían 15 amperios. Entonces aquí tenemos, ¿dónde lo graficamos? Digamos que dejamos el carro con el aire acondicionado, en el trayecto que damos 20 minutos, ¿verdad? Entonces ya estamos en un tiempo 2 de 20 minutos, pero como lo vamos a poner acá, 20 más 10 serían 30 minutos. En un T2 que tenemos acá, entonces aquí tenemos consumiendo 15 ahora amperios en este tiempo T2. Ahora un tiempo 3, comenzó a llover en el trayecto que vamos en este tiempo. Y bueno, entonces digamos que ahora comenzamos hasta un T3. Y 5 minutos más. Entonces ya no hablamos sino de 35 minutos. Comenzamos acá. Y digamos que son 5 amperios más porque, bueno, vamos a prender el limpiaparabrisas porque comenzó a llover el limpiaparabrisas. Entonces decimos, nada, si son 5 amperios más, vamos a suponer 5 amperios más y hablamos de 20 amperios. Y entonces vemos acá, en este otro tiempo, T3. Ya vemos entonces que la diferencia que hay entre el voltaje y la corriente es que en este tiempo que nosotros hemos estipulado acá, la corriente ha variado. Por eso es que la corriente es una variable que varía en el tiempo. ¿Ves? Entonces, vemos la diferencia en lo que es el voltaje y la corriente. Otro dato interesante lo podemos ver acá, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Cómo ellos están dispuestos? Positivo, negativo. ¿Cómo todos estos elementos están dispuestos en el carro? Es una cuestión que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo están dispuestos? Ellos están en paralelo. Fíjense, si nosotros tenemos acá, digamos que son los elementos, vamos a poner un elemento del vehículo, los bombillos. Nosotros comenzamos y prendemos todas las luces de nuestro vehículo, ¿verdad? Y consumimos X cantidad de corriente. Digamos que lo tenemos acá. Ahora nosotros tenemos acá un motorcito, el aire acondicionado. Nosotros tenemos acá, vamos a borrar un poquito acá. Nosotros tenemos acá nuestros motores de limpiaparabrisas. Por dar algunos elementos, de repente son las luces del carro. Y aquí tenemos el aire acondicionado. Y aquí tenemos el motorcito de limpiaparabrisas, ¿verdad? Entonces estos elementos, cuando usted llega y ve y usted mide en cualquier parte, todos los bombillos que en sus extremos, usted va a ver la diferencia de potencial de 12 voltios. Lo mismo que tiene la batería, usted lo va a estar viendo acá. En el motor del aire acondicionado, si usted mire el voltaje o la diferencia de potencial que le ya está llegando, usted va a ver entonces también 12 voltios. Interesante, ¿no? Y usted también, si usted mide en el motor del limpiaparabrisas, usted va a estar observando 12 voltios. Podemos entonces decir que el voltaje en todo
los equipos electrónicos o de electricidad que componen un vehículo, ellos están en paralelo. Por eso es que todo se compone en 12 voltios. Es más, hay otro punto interesante que queremos que ustedes también tengan en cuenta, ¿no? La formulita que me faltó que colocar, y es que ustedes también tienen que saber, es otra interesante aquí, que es esta. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Bueno, el voltaje ya lo sabemos, ¿no? 12 voltios. El amperaje, fíjense que nosotros cuando compramos una batería de un vehículo, a veces nos dicen de 600 si el carro es pequeño, si es 700 cuando el carro es un poco más grande, y si es un camión, bueno, si es más grande, un carro muy grande, la carga o la potencia es mayor, entonces es 1200 y bueno, pare de contar. La capacidad que tiene o la fuerza que puede hacer de que estos vehículos prendan y anden se llama potencia, y lo vemos aquí. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Entonces, el voltaje que tenemos de nuestra batería multiplicado por la corriente que él puede suministrar en cierto y determinado tiempo, puede ser de 600, ustedes la multiplican y van a tener la potencia. Eso es interesante, ¿no? Saber de esto, porque de esto vamos a estar hablando de potencia, de voltaje, de amperaje, de la resistencia. No hablamos de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, la resistencia básicamente, el motor aquí básicamente representa una resistencia, ¿verdad? El motor del limpiador es otra resistencia y el bombillo también otra resistencia. Tiene una particularidad. A mayor cantidad, la resistencia se opone más al paso de la corriente. No les dije, pero la resistencia, vamos a poner el caso de 10 ohmios. Una resistencia de 10 ohmios. UHM. Bueno, por dar un número cualquiera, nuestra unidad de medida es ohmio, que no se nos olvide tampoco eso. Y como ya les dije, a mayor cantidad la resistencia ella se va a oponer al paso de la corriente. No quiere decirle que no va a pasar corriente por la resistencia, para eso es la idea, ¿no? ¿Ven? ¿Cómo se genera potencia aquí en una resistencia? Bueno, acuérdense que tenemos un voltaje aplicado acá, más una intensidad de corriente que va a pasar ahí. No le expliqué tan bien, pero interesante también es el punto, es la corriente. ¿Qué es la corriente? Y para que nosotros empecemos a diferenciar lo que es voltaje y corriente. La corriente no es más que un flujo de electrones que pasan por un conductor. Es interesante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros vamos a alimentar una carga que exige bastante potencia, o sea, bastante corriente, claro, el voltaje como es constante es el que usted se definió, 12 voltios, la cantidad de electrones que van a pasar por ahí, si la sección transversal del conductor es muy pequeña, ¿qué va a pasar con el conductor? Se va a calentar. Incluso se ha llegado el caso que se funde, ¿verdad? Se quema el conductor, porque los electrones comienzan a pasar y empiezan a chocar unos con otros y se calienta el conductor. Eso es una diferencia entonces que aún nada más, ¿no? Que podemos ahí a diferenciar lo que es voltaje y lo que es corriente, porque muchas personas a veces lo confunden y de repente lo repito pero es que la gente lo confunde y esperemos que no lo confundan más. Ya al ver el video usted sabe que el voltaje es una cosa y la corriente es otra, ¿verdad? La intensidad, amperaje, es lo mismo, son sinónimos, y el voltaje o tensión o diferencia de potencial es otra cosa, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces ya sabemos entonces también lo que es una resistencia en la que se opone el paso de la corriente. Vuelvo y repito, no digamos que por ella no va a circular corriente, para eso la tenemos, ¿verdad? Para que ella cumpla una función. En el siguiente video vamos a estar explicando entonces qué es una fuente de corriente alterna.